Buen día, Daniel. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Entonces arrancamos por lo internacional, a ver tu opinión sobre esta rebelión del grupo Wagner. Sí, sorprendió al mundo la actitud de Prigozhin, que es el líder del grupo Wagner, de rebelión contra Vladimir Putin. La prensa del mundo lo pintó como una posible guerra civil dentro de Rusia. En realidad, lo que ocurre es que hay una crisis ya abierta, clara, manifiesta, en la clase dominante de Rusia. Rusia es un país capitalista dirigido por una oligarquía encabezada por Vladimir Putin. Ha estallado una crisis en las clases dominantes y en el ejército, producto de que toda la política de esta oligarquía contra Ucrania fracasó. Es decir, la derrota militar que está sufriendo el ejército de Rusia, inesperada para ellos, porque esta oligarquía venía de ganar todas las guerras que había encarado y todas las invasiones que había llevado adelante. Recordemos la invasión contra Chechenia, luego la invasión contra Georgia, otra nación oprimida por la oligarquía de Putin, luego la intervención militar de Putin en Siria, que le permitió rescatar a la dictadura de Bashar al-Assad, luego la intervención militar de las tropas del ejército privado de Putin, que es el grupo Wagner, un grupo de mercenarios privados que le responden directamente a Vladimir Putin, que intervienen en África. Es decir, parecía un ejército invencible hasta que se topó con la resistencia del pueblo ucraniano. Cuando el pueblo ucraniano declara la independencia en el 2014 con una revolución que tira abajo al dictador que responde a Vladimir Putin, que era Víctor Yanukovych, en los eventos recordados como el Euromaidán, a partir de ahí Putin comienza una agresión militar contra Ucrania, ocupa la zona del Donbass y luego ocupa Crimea, y luego en la medida en que el proceso revolucionario dentro de la Federación Rusa se va profundizando, comienza un levantamiento del pueblo de Bielorrusia, luego un levantamiento del pueblo de Kazajstán, y ahí cuando se produce el levantamiento del pueblo de Kazajstán, Vladimir Putin resuelve invadir directamente Ucrania para terminar con lo que ellos consideran el eje del mal. Es decir, lo que promueve todo el levantamiento contra la oligarquía de Vladimir Putin es el levantamiento del pueblo ucraniano, que es la vanguardia, el eje del cuestionamiento de esta oligarquía. Cuando deciden la invasión en 2022, previamente hubo una payasada de acuerdos de Minsk, una payasada donde el imperialismo y los gobiernos imperialistas de la OTAN colaboraron con Vladimir Putin para que Vladimir Putin, mientras se hacía la fantochada de una negociación entre ambas naciones, interviniera en el Donbass, masacrara a 20.000 ucranianos, provocara desplazamiento de población civil. Terminado todo ese periodo, Vladimir Putin directamente decide invadir Kiev, invadir Ucrania, tomar la capital, y ahí se topa con la resistencia armada del pueblo ucraniano. Puesto sobre la pared, el gobierno de Volodymyr Zelensky decide entregar armas a la población y se desarrolla un fenómeno muy importante que es el partisanado ucraniano o los guerrilleros, el pueblo armado. Hay en este momento alrededor de entre 2 y 3 millones de personas armadas en Ucrania, enfrentando con diversos tipos de ejército guerrillero a las tropas de ocupación en los territorios temporalmente ocupados, pero también en el resto del país. Y detrás de cada partisano hay miles de personas, mujeres, familias, además de que hay muchas mujeres combatiendo y de personas de distintas nacionalidades. Más de 70 países enviaron partisanos a luchar del lado de Ucrania. Hay también familias enteras que apoyan a cada guerrillero, a cada partisano que está enfrentando la ocupación. Entonces la ocupación de Ucrania se volvió un verdadero infierno, un Vietnam para las tropas de Putin. Sufrió durante el año pasado 3 derrotas fundamentales. Primero la derrota de la batalla de Kiev en marzo, donde se tuvo que retirar el ejército de Putin tras intentar tomar la capital de Ucrania. No pudieron, fueron derrotados. Luego la batalla de Kharkiv al norte, donde Ucrania conquistó miles de kilómetros cuadrados de territorio. Y finalmente la más dolorosa, la derrota de Kharkov al sur, donde el ejército de Rusia se vio sorprendido por una ofensiva ucraniana. Hay mucho trabajo de espionaje que hace la propia población, que le transmite a las Fuerzas Armadas de Ucrania exactamente la posición de los soldados de Putin, dónde están ubicados los tanques, las tropas, todo esto. Se ven sorprendidos con ataques permanentemente. Bueno,
Esas derrotas provocaron una crisis, digamos, en la oligarquía de Putin y en el ejército, y ellos lanzaron lo que se llamó la ofensiva de invierno. Era el verano para nosotros, en diciembre, enero, febrero y marzo de este año, ya entramos en el 2023, que se centró esencialmente en la ciudad de Bakhmut. Ahí entró en escena el grupo Wagner con 45.000 hombres, invadió Bakhmut y sufrió una paliza descomunal. Terminó tomando Bakhmut, pero perdió 20.000 hombres, según propio dato ofrecido por Prigozhin. Según ellos, perdieron 10.000 presos de cárceles que estaban combatiendo y 10.000 mercenarios profesionales. En realidad, todos dicen que el ejército de Wagner perdió mucho más. O sea, la ofensiva de invierno fue un verdadero fracaso. El grupo Wagner quedó demolido, destruido, que es la fuerza militar más importante de Putin, con lo cual se precipitan dos fenómenos políticos muy importantes. Primero, se empieza a ver la posibilidad de la disgregación de la Federación Rusa, tal cual como ocurrió con Yugoslavia en la década del 90. Y por otro lado, la derrota militar abre la crisis en el ejército, y aquí es donde se abre una interna entre Shoigu y Gerasimov, o sea, el ministro de Defensa y el jefe del ejército oficial de Rusia, con el ejército mercenario de Wagner, donde se culpan mutuamente por quién es responsable de la derrota. Wagner, Prigozhin empieza a decir que la culpa la tienen los altos mandos del ejército ruso oficial, se culpan mutuamente. Imagínate que, para quien nos escucha, hablar de 20.000 muertos, se calcula que ya hay más de 100.000 muertos en el ejército ruso. Estamos hablando de familias, mujeres, madres que reclaman por sus hijos, por los cadáveres, por el asesinato, por indemnizaciones. O sea, es una crisis que se abre inesperada para el régimen, que creía que iba a ser un paseo militar. Estar en Ucrania y se encuentra con una derrota tremenda, miles y miles de cadáveres, de muertos, cementerios que tienen que improvisar para poder enterrar los cadáveres, y una derrota del ejército mercenario más importante de Putin, inesperada. Todo eso sobre una crisis política, y esa crisis, el jefe del ejército, Shoigu, y Gerasimov, que es el ministro de Defensa, plantean un límite a Prigozhin y le plantean que el 1 de julio tiene que todos los soldados de Wagner renovar el contrato con el Estado de la Federación Rusa. Eso significa la disolución del grupo Wagner. Entonces Prigozhin toma la decisión, faltando un mes para cumplirse ese plazo, de marchar hacia Moscú para destronar a la cúpula del ejército, y se produce el enfrentamiento militar, que es la expresión pública de esa crisis política provocada por la derrota de las Fuerzas Armadas. Obviamente, finalmente, Prigozhin cede, interviene un aliado de Putin, que es, el presidente de Bielorrusia, llama por teléfono a Prigozhin, le pide por favor que cese en su levantamiento militar. El levantamiento militar termina, hacen un acuerdo, Prigozhin se va a vivir a Bielorrusia, se desarma el grupo Wagner y se termina una crisis, pero en realidad se termina una crisis, pero se está abriendo una crisis muy grave en la clase dominante de la Federación Rusa, y expresión del proceso de disgregación y crisis que va a vivir la Federación Rusa de aquí en más, si sigue avanzando la contraofensiva ucraniana. Porque la noticia que hay en este momento es que es ahora Ucrania la que está a la ofensiva y está expulsando a un ejército de ocupación, lo cual constituiría el triunfo revolucionario más importante del siglo XXI, que es la lucha de liberación nacional del pueblo ucraniano, si logra derrotar a un ejército que en los papeles era muy superior.